Slivik, el silencio. La tinta se seca casi al instante en que toca el papel. Mi mano acalambrada insiste en una caligrafía minúscula, apretada, como si quisiera esconder las palabras de la página misma. Cada línea es un acto de economía. No queda mucho papel, no queda mucho de nada, salvo este impulso, esta necesidad física de clavar los especímenes en el tablero antes de que se pudran por completo. Llamo a este manuscrito en mis notas privadas suite. Una ironía, supongo, una danza de la muerte en 5 movimientos. El pánico, la ocupación. Comencé a escribirlo no como un acto de creación, sino como un acto de taquigrafía. Quería capturar el sonido de la caída, y lo que escuché no fue un trueno, sino el susurro mezquino de la burguesía contando su plata mientras huía de París. Vi a mujeres elegantes con los ojos secos de terror, no por la patria perdida, sino por la perspectiva de dormir sin sábanas de hilo. La cobardía tiene su propia estética. Es predecible, es humana. Escribo lo que veo, y lo que veo es la descomposición, no la descomposición noble de una tragedia griega, sino la podredumbre húmeda y vergonzosa de un animal muerto en una zanja. La hipocresía es el único músculo que la gente ejercita. Los he observado toda mi vida. Ahora simplemente tomo dictado. Mi método es simple. Se basa en una lección aprendida hace mucho tiempo, en un lugar que ya no existe. No se me enseñó a amar, se me enseñó a mirar. Es mi don más útil, ciertamente. El amor es un velo cálido que nubla el juicio. La observación es un bisturí de hielo. No hiere, simplemente revela la estructura subyacente. Miro a la gente de este pueblo, el alcalde, los tenderos, los notables locales. Se pavonean con su piedad dominical, sus pequeños odios, sus grandes miedos. Ahora observan a los ocupantes. Los alemanes están aquí, jóvenes, correctos, algunos incluso guapos. Y las mismas familias que hablaban de gloria y sacrificio ahora calculan el precio de la mantequilla y la ventaja de una sonrisa bien colocada. La colaboración no es una traición política, es una transacción comercial. Es la continuación de la vida burguesa por otros medios. No hay sentimentalismo en mi pluma. El sentimentalismo es un lujo, una forma de autoindulgencia para quienes pueden permitirse no ver. Yo no puedo. Mi lucidez es mi única defensa, la armadura que pulí mientras otros aprendían a rezar. Vienen a mí quejándose, buscando consuelo. Quieren que les diga que son nobles en su sufrimiento. Pero yo solo veo sus manos ávidas, sus ojos calculadores. Son marionetas todos ellos. Y ahora la trampa, la claustrofobia de este presente. La ironía es exquisita en su crueldad. Yo, que he adoptado esta lengua, que la he pulido hasta hacerla más francesa que la de ellos, que he escrito sus novelas y he sido aplaudida en sus salones, ahora soy otra. Una etiqueta, extranjera, y la otra, la que susurran, la que sella el destino, judía. Esta etiqueta no me define. Es un absurdo burocrático, una vulgaridad. Pero para ellos lo es todo. Es la excusa que necesitaban. Mi rechazo por parte de esta sociedad no me sorprende. Solo confirma cada línea que he escrito sobre su naturaleza. El animal social es una criatura de conveniencia. Hoy soy yo
el inconveniente. Mi desapego me protege del insulto, pero el cuerpo es menos filosófico. El cuerpo es un animal estúpido y temeroso. No temo la muerte. Temo la logística. Temo el golpe en la puerta a las 5 de la mañana. No el golpe furioso de un soldado, sino el golpe educado, casi tímido, de la gendarmería local. Serán hombres que conozco de vista, hombres que me han saludado en la plaza. Vendrán con un papel oficial, quizás con una disculpa murmurada, y cumplirán con su deber. Temo el viaje, esa palabra vacía que usan para los que desaparecen. Temo el tren, la pérdida de control, la humillación burocrática de ser despojada, catalogada, enviada a un lugar sin nombre. El miedo no es una emoción elevada, es un sudor frío en la nuca, es el sonido de las botas en el camino de grava. La noche se cierra, el pueblo se sume en ese silencio denso y expectante de la ocupación. Mi única patria es este cuaderno. La única verdad está en esta tinta. Pueden tomarlo todo, los libros publicados, el nombre que construí, mi casa, mi libertad, pero no pueden llevarse lo que he visto. Irene Neminovsky, la suite del destino. El escenario inicial no es una cuna, sino la jaula dorada de un palacio de San Petersburgo, erigido sobre la tierra movediza de un imperio que en su esplendor final ya había firmado su sentencia de muerte. Corría el primer decenio del siglo XX y la capital rusa se ofrecía al mundo menos como una ciudad tangible que como un gran decorado de ópera decadente, un teatro donde la opulencia febril y la decadencia moral representaban la función más costosa y pronto la última. El aire, pesado y confinado en los amplios salones, estaba saturado de los olores del privilegio. Pieles de Marta Cibelina y Astracán, el perfume frío de las joyas, el aroma penetrante del vodka glacial y el humo de los cigarros cubanos, todo mezclado con el hedor sutil pero persistente de la bancarrota inminente, un presagio que la crème social se negaba con obstinación a percibir. La pequeña Irene, nacida Irene Neminovsky en 1903, no vino al mundo con la misión de ser amada o de participar en juegos infantiles. Vino para observar y de forma implacable, para dictar sentencia con una pluma que se demostraría tan afilada y fría como un témpano. La clase de la que provenía era una anomalía histórica, una floración tardía y voraz en el tejido social ruso, el gran burgués judío de finanzas. Su padre, León Neminovsky, no era un hombre de ancestros, era el arquetipo puro del Parvenu, el individuo sin pasado que había domesticado al dios Mamón con una ferocidad casi religiosa. Su fortuna, amasada en operaciones bancarias transcontinentales y manejos bursátiles tan brillantes como cuestionables, era tan vasta como su fundamental y lacerante inseguridad social. León era un hombre condenado a la doble vida,
venerado en los círculos financieros internacionales por su audacia sin escrúpulos y simultáneamente despreciado con un disimulo apenas cortés en los salones de nobleza rusa, con títulos rancios por su origen judío y su dinero reciente. Compraba propiedades, colecciones de arte impresionantes y sobre todo compraba la ilusión de pertenencia, sabiendo en el fondo que el único pasaporte que le permitía cruzar el umbral de esa sociedad decadente era el fajo de billetes que con toda probabilidad había prestado a sus anfitriones a intereses usurarios. La casa Neminovsky no era, por tanto, un hogar en el sentido confortable del término. Era un monumento a la ansiedad, un templo a la riqueza construido sobre un temblor social que la élite, inmersa en la caza, el adulterio y las extravagancias de un ballet deslumbrante, elegía ignorar. El contexto económico del imperio, hinchado de corrupción sistémica, deudas extranjeras insostenibles y una desigualdad social hiriente entre el campesinado y la cúspide, era el lecho perfecto para que esta clase financiera, alejada de cualquier ideal patriótico, alzase una cumbre vertiginosa justo antes de la caída. La política y la miseria del pueblo eran para ellos un fastidio lejano, la revolución una pesadilla de campesinos que jamás cruzaría el umbral de su opulencia blindada. Pero si la figura del padre representaba la tiranía del dinero y la ambición desmedida, la de la madre, Fanny Neminovsky, era el verdadero infierno personal y el purgatorio emocional de la hija. Fanny no era una mujer que habitara su vida con propósito, era una criatura de egoísmo sublime, una pieza de arte decorativo, una mujer joya, consumida por la preservación de una belleza superficial y efímera. Su existencia era un monocultivo de vanidad, su único motor, el pánico histérico ante el envejecimiento y la búsqueda constante de la atención masculina, a menudo a través de amantes que eran sustitutos pálidos de la pasión de su vida de lujo, había extirpado hasta la raíz. Para ella, Irene no era un ser querido, era una rival tangible y creciente, un recordatorio constante e indeseado del inexorable paso del tiempo, la prueba viviente de una juventud que Fanny intentaba frenar con cosméticos, tratamientos caros y sobre todo negligencia calculada hacia su propia hija. Este desprecio, esta frigidez maternal que Neminovsky evocaría con punzante lucidez en sus ficciones, no fue simplemente una herida o una carencia afectiva, fue la matriz misma de su arte. El vínculo de Irene y Fanny era, de hecho, la quinta esencia del apego frío y destructivo. La niña desprovista de la tibieza que usualmente mitiga los juicios y ofrece refugio, fue empujada a la única forma de supervivencia psicológica que era posible: la observación fría, la disección intelectual y la distancia absoluta. No había espacio para la ternura o la lágrima en el hogar Neminovsky, solo una absorción metódica del espectáculo circense que era su familia. El salón no era un hogar, sino un escenario donde los adultos representaban con esmero su comedia diaria de la codicia, la infidelidad y el hastío. La pequeña Irene se convirtió así en la notaria silenciosa, la registradora impecable, cuya mente funcionaba como un archivo fotográfico de vicios y debilidades burguesas. Este vacío afectivo se tradujo directamente en su estilo, una prosa que disecciona al personaje con una precisión microscópica, sin conceder ni una gota de sentimentalismo. Si la crueldad de Fanny forzó a Irene a crecer
con una coraza de hielo, esa misma coraza se convertiría, paradójicamente, en la herramienta literaria perfecta para la crítica social. La capacidad de Neminovsky para exponer la vanidad de la burguesía, el cinismo inherente al dinero y la hipocresía de los lazos familiares no provenía del resentimiento hirviente, sino de la más pura e impersonal de las experiencias, la falta total de amor. Ella no escribía sobre el mundo, escribía sobre las causas de su propia miseria existencial, despojándolas de cualquier coloración emocional. Este entorno opulento y venenoso fue el verdadero caldo de cultivo de su genio. La inminente catástrofe política se entrelazaba con la decadencia moral de la nobleza y la voracidad de la nueva burguesía ante sus ojos de niña precoz. El lujo exacerbado, los viajes constantes y la educación cosmopolita, con institutrices francesas y tutores privados, la empapó de francés, inglés y ruso, y estos solo sirvieron para ofrecerle una visión panorámica y descarnada de la falsedad humana. Mientras el padre se afanaba en salvar su oro de un bolchevismo ya incontrolable y la madre en disimular sus años mediante una febril actividad social, Irene ya estaba en pleno proceso de desprecio por aquello que poseían y representaban. Su primer exilio, el más profundo y duradero, no fue geográfico, sino emocional, el destierro de la calidez humana. Esta lucidez feroz fue la única arma que conservaría intacta cuando el estruendo de la revolución finalmente barriera su mundo. Dejó tras de sí solo el polvo de una promesa fallida y la certeza de que el ser humano, bajo cualquier bandera o fortuna, permanece invariablemente patético y fascinado por su propia destrucción. La semilla de la gran escritora, la cronista de la ruina burguesa, se había sembrado, abonada por el oro y regada por el frío desprecio maternal, lista para germinar en el exilio y florecer en París. La huida y el desarraigo. El colapso del Imperio ruso, ese estruendo bolchevique que finalmente disolvió la opulencia febril, no fue para los Neminovsky una tragedia en el sentido clásico, sino una farsa costosa, filmada en blanco y negro y protagonizada por mendigos con abrigos de visón. Cuando San Petersburgo se volvió inhabitable y las bayonetas rojas reemplazaron a los lacayos en las puertas, la familia inició una peregrinación que no tuvo nada de épico, sino mucho de ridículo en su desesperación por aferrarse a los últimos restos de su fortuna. La huida a finales de 1917 fue una coreografía de la negación. Crimea, la helada Finlandia, la indiferente Estocolmo, hasta el anhelado desembarco en la única ciudad que prometía un olvido civilizado, París. León Neminovsky había sido un rey del dinero. Ahora era un fugitivo, una figura patética que, a pesar de haber conseguido sacar del país una cantidad considerable de valores y joyas, lo suficiente para evitar la indigencia, se sentía profundamente humillado. Eran, en esencia, mendigos disfrazados. La miseria que los rodeaba era la miseria moral de una clase que había perdido su escenario. Las vicisitudes del éxodo fueron un rosario de humillaciones menores y mayores: el miedo a la confiscación en cada frontera, la necesidad de vender discretamente las joyas en mercados negros para financiar el paso, la dependencia de contactos antiguos
que ahora ofrecían caridad con un gesto de suficiencia. Irene, la notaria de la infancia, registraba este espectáculo de declive. Los ricos de ayer, incapaces de trabajar o de adaptarse, se aferraban a las apariencias, los mismos modales altivos, los mismos vestidos de Ward raídos, el mismo desprecio por la plebe, pero ahora encerrados en pensiones mediocres y apartamentos pequeños, donde el olor a coles cocidas sustituía el perfume de las magnolias. El París de la posguerra se convirtió en el escenario principal de esta tragicomedia. La ciudad albergaba una vasta y disfuncional colonia de migrantes rusos que, en lugar de integrarse, intentaban desesperadamente recrear la burbuja zarista en la orilla del Sena. No eran refugiados comunes, eran un grupo social congelado en el tiempo, viviendo de nostalgias y conspiraciones absurdas para restaurar el orden perdido. Irene los miraba, y el desprecio que había reservado para la vanidad de su madre se extendió ahora a toda su clase social. Eran criaturas patéticas que se negaban a aceptar la muerte de su mundo. En los cafés cutres, estos antiguos príncipes y generales discutían sobre el destino de la nueva Rusia, mientras sus esposas se dedicaban a coser o a dar clases de piano para apenas sobrevivir, manteniendo siempre, eso sí, la ilusión de la pompa. Irene, sin embargo, poseía un instinto de supervivencia más agudo y una capacidad de asimilación mucho más limpia que la de sus padres. Si Francia iba a ser su nueva patria, ella se haría francesa de la única manera que importaba, en la lengua, en la cultura y en la forma de pensar. Su educación previa en francés se convirtió en su salvoconducto. Mientras la colonia emigrante se aferraba al ruso y a sus fantasmas, Irene devoraba la literatura francesa y se matriculaba en la Sorbona para estudiar literatura, buscando una identidad intelectual que su origen le había negado. Esta dualidad es crucial. Necesitaba asimilarse a Francia, su nueva patria literaria, y al mismo tiempo necesitaba diferenciarse con un desprecio categórico de la mediocridad de la sociedad rusa que estaba en el exilio. Ella los criticaría más tarde por su incapacidad crónica de adaptarse, por esa fijación en el pasado que impedía cualquier futuro, un tema que se convertiría en un motivo recurrente en su obra. Mientras Irene buscaba su camino en la biblioteca, León Neminovsky se afanaba en una intensa y febril actividad por reconstruir su imperio financiero. Para un hombre de su talla, la pérdida de Rusia era solo un contratiempo, no un final. París era, después de todo, otra capital del dinero. Con los restos salvados y su innegable astucia, se lanzó a especulaciones bursátiles y a la fundación de bancos que capitalizaron la inestabilidad europea de la posguerra. Su resurrección financiera fue un milagro de voluntad, pero la casa familiar nunca recuperó la atmósfera del Palacio de San Petersburgo. Ahora había una capa de temor que el dinero no podía disipar, y Fanny seguía siendo la misma criatura voluble cuya indiferencia hacia Irene se mantenía inalterable. La carencia afectiva de la infancia se mantuvo en la juventud, forzando a Irene a volverse hacia la observación como su única forma de vida emocional. Fue en este ambiente de doblez, el lujo recuperado y el miedo persistente, la asimilación a Francia
y el repudio a lo ruso, donde Irene Neminovsky encontró la materia prima y el tono para su literatura. Su primer odio, el más lúcido, fue hacia la futilidad, la hipocresía y la cobardía de aquellos que, habiendo perdido todo, no habían perdido nada. El exilio, que debería haberlos refinado, solo había agudizado sus peores vicios. Al distanciarse de ellos y al adoptar la lengua francesa como arma de precisión, Irene estaba forjando su estilo, de observación social despiadada, de crítica sin piedad, donde los personajes son movidos por fuerzas tan impersonales como la codicia y la vanidad, muy en el estilo frío y desapasionado que consagraría en las obras como El baile o El malentendido. La joven Irene, habiendo sobrevivido a la caída de un imperio y a la frialdad de su madre, estaba lista para lanzar su primer y demoledor ataque contra el mundo. El baile de las vanidades. París. París, esa metrópoli siempre dispuesta a consagrar a los genios extranjeros con tal de que se expresaran en su lengua, se convirtió en el cadalso elegante donde Irene Neminovsky, a finales de la década de 1920, decidió ejecutar el juicio más severo contra el mundo que, pese a todo, la había financiado. Después de los años formativos en el ambiente frío de la Sorbona, donde su intelecto afiló la disciplina de la prosa francesa, el estallido literario se produjo en 1929. La publicación de David Golder no fue un simple suceso editorial, fue un acto de venganza helada, un golpe seco y brutal que rompió el silencio de la burguesía con la verdad que nadie quería escuchar. La novela irrumpió en el panorama literario francés como un puñetazo en una cena de gala. Escrita con una madurez de tono asombrosa para una mujer de 26 años, diseccionaba sin miramientos la figura del parveno judío, el magnate de las finanzas cuyo corazón había sido extirpado y reemplazado por un órgano puramente dedicado a la codicia. David Golder no era solo un personaje, era el arquetipo de la traición a todo ideal, el materialismo elevado a la única fe viable en la era de la posguerra. La novela triunfó no solo por su calidad literaria, con su prosa concisa, implacable en el ritmo y desprovista de cualquier concesión lírica, sino por la ferocidad de su sujeto. Neminovsky atacaba a la clase que conocía íntimamente, la de su padre, los judíos de dinero que, habiendo conquistado la riqueza, habían perdido el alma. Este es el punto crucial de su obra temprana. Era una crítica desde dentro, un exorcismo de la mancha que temía llevar consigo. Al condenar la vulgaridad y la desalmada ambición de Golder, Irene intentaba desvincularse con una distancia casi sacrificial de sus propios orígenes. El éxito fue instantáneo, estruendoso y global, transformando a la joven Neminovsky, que aún se sentía un emigrante, en la sensación literaria del momento. Editores de la talla de Bernard Grasset y más tarde Albin Michel la abrazaron, fascinados por esa joven rusa cuya belleza era tan estricta como su prosa y cuya inteligencia era tan rápida como su ascenso. Se ganó el epíteto, algo reductor, de la escritora rusa de moda, una etiqueta que en su fondo era una nueva forma de exilio. La fama para Irene Neminovsky no era un fin en sí mismo,
sino la confirmación de su valía intelectual, la única moneda con la que podía pagar su pasaje hacia la aceptación social francesa. Era un mecanismo de defensa contra el fantasma de la incertidumbre y la vulnerabilidad económica que había marcado su huida de Rusia. En 1926, antes del gran triunfo, Irene había tomado la decisión práctica y profunda de casarse con Michel Epstein. Este matrimonio fue en muchos sentidos el polo opuesto a la atmósfera febril de su infancia. Michel, ingeniero y hombre de negocios estable, no buscaba las cimas financieras vertiginosas. Representaba el ancla de la normalidad burguesa, el orden y la contención. Para Irene, que había crecido sin una base emocional, Michel ofreció la seguridad, la estructura familiar. Pronto se hicieron padres de Denise y Elizabeth y la estabilidad económica que su infancia había negado. Su vida con Michel, instalada en la confortable opulencia del Distrito 16, era la encarnación misma de la tranquilidad que su pluma se dedicaría a minar y a criticar sin descanso. Esta existencia elegante puso de relieve la gran contradicción de Neminovsky. Ella era la cronista y la verdugo de la hipocresía social, pero vivía de la estabilidad de esa misma sociedad que le proporcionaba. Su pluma era un estilete dirigido contra las puertas de su propio salón. En sus obras subsiguientes, como El baile, 1930, la crítica se hizo más refinada, concentrándose en la crueldad adolescente y la patética vanidad de los padres, siempre bajo la égida fría e irrefutable del dinero. Psicológicamente, esta contradicción se explica por su profunda alienación. La fama no curó su herida de origen, simplemente le permitió expresarla. Al retratar a personajes tan despojados de humanidad como los Neminovsky, ella intentaba distanciarse de ellos, de la herencia del parvenu y del desarraigo. La literatura se convirtió en su única moral, su pasaporte definitivo a una Francia idealizada que ella anhelaba hacer suya. El éxito, por tanto, era menos una celebración que un ejercicio continuo de purificación. En el círculo literario, Irene Neminovsky era una figura ambivalente. Su prosa perfecta, su inteligencia veloz y su belleza distante generaban admiración, pero también una cierta incomodidad. Aunque asimilada a su mirada, seguía siendo la de una obsida, la del testigo que no perdona ni olvida. Vivía la vida burguesa, las cenas, los vestidos, las vacaciones de rigor, pero con el desapego del sociólogo que toma todas las notas. Este ligero extrañamiento, esta incapacidad de fundirse totalmente con el paisaje, fue su mayor activo artístico. La observación lúcida exige siempre una distancia emocional, y esa distancia, cimentada en la infancia y reforzada por el exilio, fue la fuente inagotable de su genio. Su consagración en la cumbre editorial fue un triunfo brillante y, como casi todo en su vida, irónico. Al conquistar Francia con el francés y al conquistar la crítica con la verdad, Irene se había construido un refugio. Pero el éxito, en la década que se avecinaba, resultaría ser un barniz delgado. Mientras ella escribía con implacable lucidez sobre la pequeñez de los hombres, las fuerzas históricas más vastas, que no entendían de talento ni de asimilación, se preparaban para anular su nombre, su fortuna y finalmente su vida. El éxito era la máscara que por un breve y resplandeciente momento
había ocultado el rostro de su ineludible destino. La sombra, identidad y conversión. La sombra no era un fantasma que se cernía, era el color de la propia piel de Neminovsky, una marca que el éxito, el lujo y la asimilación jamás lograron borrar. La cuestión judía que definió sus años finales fue en realidad la culminación de un conflicto que ella había iniciado de forma activa con su literatura. La publicación de David Golder y más tarde El vino de la soledad la colocó en un filo de navaja. Al pintar a los nuevos ricos judíos, los parvenus, con tanta avaricia y vulgaridad, se la acusó de complicidad con los mismos prejuicios que la perseguirían. ¿Era Irene Neminovsky una antisemita? La pregunta es tan burda como simple. Ella no era una ideóloga, sino una cirujana. Veía la avaricia ciega y la desesperada vulgaridad en su padre, León, y la llamó por su nombre. Su desdén no era por la raza, sino por el tipo social. El parvenu, el nuevo rico, ese individuo sin raíces que al huir del gueto solo había encontrado el materialismo más estéril como su única fe. Ella misma descendía de este tipo social y su obra era un intento desesperado por exorcizarlo, por proclamar que ella era diferente, que su sensibilidad de artista la separaba de la manada. Pero el mundo, ese mundo francés y europeo al que ella anhelaba pertenecer con fervor casi místico, no estaba interesado en estas distinciones psicológicas. El mundo antisemita usó sus propias palabras en su contra, interpretando su crítica social como una condena en su origen. Este filo de navaja se hizo insoportablemente agudo a medida que en la década de 1930 avanzaba y el fascismo ascendía, primero con rumor lejano, luego como realidad ineludible. Irene había buscado la asimilación total, el borrado de su pasado ruso y judío en favor de una identidad francesa impecable. Había entregado su lealtad, su genio y su vida familiar a la República. Pero la República, en sus momentos más oscuros, reveló ser una amante ingrata. El acto más notorio y desesperado de esta búsqueda de pertenencia fue la conversión al catolicismo en 1939. Irene y Michel y sus dos hijas fueron bautizados, un gesto que, analizado con la frialdad de su propia prosa, resulta conmovedoramente patético y al mismo tiempo profundamente pragmático. ¿Fue fe genuina? Es probable que existiera un anhelo espiritual sincero por una estructura moral y un consuelo que su infancia y el materialismo no le habían ofrecido. Pero es imposible ignorar el contexto político. Fue también un intento desesperado de obtener un salvoconducto, un último acto de asimilación ante el inminente colapso. Si la sangre no podía cambiarse, quizás el alma, o al menos el registro civil, podría ofrecer una barrera contra la marea negra. Por supuesto no funcionó. La ley nazi y la ley de Vichy no distinguían entre la fe del presente y la genealogía del pasado. El bautismo era una simple nota a pie de página en un expediente de persecución. La claustrofobia creció a partir de 1940. La derrota de Francia no solo trajo la ocupación alemana, sino la cobarde instauración del régimen de Vichy, que se apresuró a aplicar las leyes antijudías con un celo que asombró incluso a los propios alemanes. Irene, la gran escritora,
de la década anterior, vio cómo las puertas se cerraban silenciosamente. Sus libros fueron prohibidos, las bibliotecas los retiraron, los amigos de ayer, los que habían aplaudido su talento en los salones, ahora desviaban la mirada en la calle o guardaban un silencio que olía a traición. Su editor, Alvin Michel, a quien Minosky había dado algunos de sus mayores éxitos, se convirtió en el epítome de la cobardía nacional. Si bien no la delató directamente, su silencio y su aceptación de las directrices de Vichy para purgar a los autores judíos equivalieron a darle la espalda. La tinta se secó, no solo en los contratos, sino en el reconocimiento público. Irene Neminovsky, la asimilada, la convertida, la madre francesa, ya no era la sensación literaria, era simplemente una judía, según los términos de la ley, que valoraba la sangre por encima del genio. El exilio interno comenzó. Con la prohibición de residir en París, la familia Epstein se refugió en el pequeño pueblo de Slibeck, un destino que marcaba el descenso final del lujo ruso a la oscuridad rural francesa. Allí, sin estatus, sin dinero fácil y sin la protección de su nombre, Irene enfrentó la verdad desnuda de su destino. El judaísmo, esa identidad que ella había intentado diseccionar, criticar y finalmente desechar, se convirtió en la sentencia de muerte que el mundo le imponía. La trampa de la identidad se había cerrado. Ni el oro de su padre, ni la prosa perfecta, ni el bautismo, ni la lealtad a Francia pudieron salvarla. La cobardía de una nación y la indiferencia de sus contemporáneos habían completado el trabajo que el antisemitismo ideológico había comenzado. Irene se encontró despojada de todos los adornos, reducida al concepto más elemental y peligroso. Fue en este estado de desnudez psicológica cuando ya no había nada que perder salvo la vida, que se sentó a escribir su obra cumbre, Suite francesa, su último y más lúcido testimonio sobre la miseria humana, un trabajo que irónicamente la haría inmortal precisamente en la tierra que se negaba a reconocer su existencia. Suite francesa. La guerra llegó y no como una explosión épica, sino como una humillación súbita, desordenada y profundamente vulgar. El colapso de Francia en junio de 1940 fue para Irene Neminovsky la confirmación sociológica de todo lo que había escrito. La bancarrota moral de una burguesía que había valorado más la comodidad que el honor y cuya decadencia era ahora una verdad militar, una derrota tan patética como previsible. El éxodo de París, la huida máxima hacia el sur, se convirtió en el escenario perfecto para su pluma, un torrente de ambición egoísta, pánico histérico y mezquindad pequeña que ella no tardó en inmortalizar en el primer movimiento de Suite francesa, Tempestad en junio. Su propia huida con Michel y sus hijas hacia Eisebeck, en la Borgoña rural, fue el microcosmo de la tragedia nacional, un descenso forzoso que la devolvía a la cruda precariedad del exilio ruso, pero esta vez sin la promesa de un nuevo inicio. De la elegancia refinada y el orden artificial del Distrito 16, la escritora fue obligada a descender a la precariedad del anonimato, al silencio forzoso de un pequeño pueblo donde la sofisticación de su prosa no valía nada frente a la escasez del carbón y la sospecha de los vecinos. Por primera vez en décadas, Irene experimentaba la impotencia real de su riqueza y su prestigio. Las joyas y las cuentas bancarias no podían comprar un salvoconducto
ni silenciar la orden de la gendarmería. El éxito literario que tanto esfuerzo le había costado construir como armadura se deshizo en el aire como un espejismo de opio, revelando la vulnerabilidad de la mujer que estaba debajo. En este refugio improvisado comenzó la asfixia bajo el régimen de Vichy, un gobierno francés que adoptó con entusiasmo el papel de verdugo de sus propios ciudadanos. La vida se convirtió en una lenta sucesión de humillaciones legales y sociales, cada una calculada para despojarla de su dignidad. El terror no era la guillotina, era administrativo. El censo, los decretos de confiscación, las listas negras publicadas en el Journal Official. El contexto legal se apretó sobre Irene como un corset de hierro oxidado, limitando sus movimientos, su economía, su derecho a ser vista. De la prohibición de publicar a la obligatoriedad de llevar la estrella amarilla en el pecho, un objeto humillante, en coser en aquellas prendas escasas, su identidad, esa quimera que había intentado negociar con la fe y la lengua, fue reducida al concepto más simple y peligroso: la genealogía. La traición fue el hilo más amargo de esa época. Antiguos amigos, colegas literarios y conocidos de los salones parisinos se evaporaron. Otros se dedicaron al ejercicio cobarde del silencio, un silencio que era una aprobación tácita de su condena. El mundo editorial, ese templo de la cultura que la había encumbrado, se mostró indecoroso. Su editor, Alvin Michel, siguió las directrices de Vichy para purgar a los autores judíos. Aunque su esposo, Michel Ebsen, intentó desesperadamente negociar la publicación de Irene bajo seudónimo, la negativa fue un gesto claro. El mensaje era inequívoco: la calidad literaria era menos importante que la pureza racial dictada por el invasor, y peor aún, por el gobierno títere. Irene se encontró condenada no por sus actos, sino por su origen, un destino que había intentado combatir toda su vida. Paradójicamente, esta carencia de derechos y esta asfixia social activaron su ingenio de su forma más pura. Despojada de la necesidad de complacer a los críticos y liberada de las vanidades de la vida social, Neminovsky se enfrentó al lienzo en blanco con una intensidad febril. En ese rincón olvidado de Borgoña, en el frío, bajo la amenaza constante de la Gestapo y la gendarmería, comenzó a escribir Suite francesa. Su proyecto era monumental: una crónica de 5 partes sobre la invasión, el colapso y la ocupación, escrita con la aterradora lucidez de quien observa una escena de crimen en la que ella misma es potencialmente la próxima víctima. Este acto de escritura no era una evasión, sino un acto de supervivencia, de testimonio y de control. La escritora, confinada, sin voz pública, se erigió en la cronista más lúcida e imparcial del drama nacional. La precisión quirúrgica con la que diseccionó las reacciones humanas ante la derrota, la mediocridad de los funcionarios, el oportunismo mezquino de la burguesía que vendía sus posesiones y su moral, la falsa caridad de los curas rurales, demostró que su frialdad observadora no había disminuido, se había intensificado hasta alcanzar la perfección. Ella no juzgaba la tragedia desde un púlpito moral, simplemente registraba la caída de la humanidad. En Suite francesa se nota esa distancia estética casi insoportable. Los soldados alemanes son a menudo retratados con más cortesía, disciplina y a veces incluso humanidad que los patéticos burgueses franceses. Este enfoque no era una simpatía hacia el enemigo, sino un juicio devastador contra la
pusilanimidad y el egoísmo de la propia nación que ella tanto anhelaba que la reconociera. Su pluma era una cámara de alta precisión que registraba la verdad sin adornos sentimentales, una verdad tan incómoda que de haberse publicado en aquel momento habría molestado a todos, a los ocupantes, a los colaboradores y a los resistentes. La escritura se convirtió en su única forma de resistencia activa. Al dar forma a la verdad, Irene se negaba a ser reducida a una mera víctima anónima. El manuscrito, con sus tachaduras y notas a mano, se convirtió en un tesoro secreto, una carga física que Michel y ella protegían con celo. Ella no estaba escribiendo para el público inmediato, sino para el futuro, para el momento en que la verdad pudiera respirar de nuevo. En este ambiente de asfixia, Irene Neminovsky, despojada de su estatus, su nacionalidad y su seguridad, alcanzó la cumbre de su arte, transformando el terror personal en una obra maestra de la literatura universal. El testamento de una mente que incluso ante la inminencia de la destrucción se negó a dejar de observar y de nombrar la miseria humana. Un triunfo del intelecto sobre la barbarie que irónicamente se consumía solo después de que la barbarie hubiera reclamado su vida, garantizando así su inmortalidad. El manuscrito secreto. Los meses finales en Islibeck fueron una lección física existencial, donde el miedo no se manifestaba como un arrebato histérico, sino como una presión atmosférica constante y fría. Era la certeza lógica, casi matemática, de un destino que se estrechaba sin piedad. Irene y Michel Epstein vivían bajo una amenaza que no era abstracta, sino meticulosamente codificada en el Journal Office, en la Francia de Vichy. La burocracia se había convertido en el enemigo más eficaz, la maquinaria precisa y desalmada que garantizaba la destrucción. La exclusión era ahora un sello oficial. En su pequeña casa de refugio, la actividad frenética de Michel por conseguir un salvoconducto contrastaba con la calma concentrada de Irene en su mesa de trabajo. Michel, un hombre de negocios acostumbrado a negociar con fortunas y acciones, se enfrentó a un mercado más sombrío y despiadado, el de las vidas humanas. Desesperadamente intentó comprar documentos falsos, sobornar a intermediarios, buscar una visa de escape para cualquier país que aún pudiera aceptar a un judío de pedigrí ruso. La burocratización del horror le opuso la indiferencia cortés de los funcionarios de Vichy y la codicia desmedida de los traficantes de salvoconductos, quienes exigían precios astronómicos por promesas vacías, a menudo traicioneras. Cada negativa, cada puerta cerrada por las autoridades añadía una capa más de certeza al miedo de Neminovsky. Mientras el mundo se venía abajo, Irene trabajaba en Suite francesa, un acto de contrapunto sereno y febril frente al caos externo. Escribir era su última resistencia, su forma de ejercer control sobre un mundo que la había despojado de todo. Ella sabía que el manuscrito, ese registro febril de la desintegración social, era su verdadero testamento, su único legado inmortal. No era una simple distracción, era la misión final de la observadora. En sus notas a pie de página ya no había ambición mundana, sino el deseo puro de la verdad. Ella registró con meticulosidad la hipocresía de los campesinos, el terror de los acomodados, la brutalidad moral de la ocupación, sabiendo que cada línea era escrita al borde del abismo.
El verano de 1942 trajo consigo el calor asfixiante y la orden de la redada masiva de Bolchevique en París, una advertencia inequívoca de que la maquinaria se había acelerado más allá de toda esperanza. Y Siebeck, aunque rural, no estaba a salvo. La tragedia final se puso en marcha el 13 de julio de 1942. El arresto no fue obra de la Gestapo alemana, sino de la Gendarmería francesa, un detalle crucial y amargo que subraya la complicidad y el celo del régimen de Vichy. Fueron gendarmes, conciudadanos, quienes llamaron a la puerta para ejecutar la orden de deportación que la República Francesa había emitido contra ella, una escritora que había jurado amar a su patria de adopción y que había pasado su vida intentando asimilarse a su cultura. La escena final con sus hijas, Denise, de tan solo 13 años, y Elizabeth, de 5 años, es la prueba de su sobriedad estoica ante el abismo, sin llantos, sin melodrama. Con la misma precisión con la que había descrito a sus personajes, Irene se preparó. Entregó a Denise una maleta de cuero llena de notas y de cuadernos. «Son mis diarios», les dijo, ocultando el secreto más grande y más vital, que el cuaderno contenía en realidad los 2 primeros volúmenes de Suite francesa. Este gesto final no fue solo un acto de amor maternal, fue una estrategia literaria, la transferencia de su memoria y su verdad al futuro a través de la inocencia de sus hijas. Era la semilla de su revancha póstuma contra el silencio. Irene fue llevada primero al campo de concentración de Pithiviers. Pithiviers no era Auschwitz, sino una antesala francesa, una zona de tránsito donde la dignidad se desmoronaba lentamente bajo la mirada indiferente de los guardias. Allí el desorden, la humillación y la suciedad preparaban a los deportados para la deshumanización total. Michel, desesperado y sin cesar, hizo un último intento por salvarla, escribiendo cartas frenéticas a las autoridades alemanas y, peor aún, a las francesas. Sus apelaciones, que destacaban el genio literario de Irene, su conversión al catolicismo y su estatus como escritora de renombre, fueron rechazadas con la misma glacial indiferencia que ella había criticado en sus novelas. La burocracia no conocía la excepción, solo la regla. El viaje final comenzó el 17 de julio de 1942. El tren de deportación, un vagón de ganado atestado y sin ventilación, era el último escenario de su exilio, el más brutal. El destino era el campo de concentración y el exterminio de Auschwitz. Irene Neminovsky, la niña rica que había cruzado Europa en vagones de primera clase huyendo de la revolución, terminó su viaje junto a la más anónima de condenados. La ironía era atroz. Había huido de la revolución comunista solo para ser atrapada por la barbarie nacionalista. Su destino se consumó rápidamente. Internada bajo el número 50.400, sucumbió al tifus el 17 de agosto de 1942, apenas un mes después de su llegada. La muerte fue narrada con la sobriedad documental que ella misma habría empleado. No fue una muerte heroica, sino una muerte por enfermedad, por la falta de higiene y por la negligencia deliberada, en el más miserable de los cuarteles. El horror de la máquina nazi no residía únicamente en el espectáculo del fuego, sino en la eficiencia con la que reducía a una de las mentes más brillantes de Europa a una estadística, a un número tatuado y finalmente a una ausencia vaporosa. Michel Epstein continuó su infructuosa búsqueda hasta su propia detención en octubre de 1942. El rastro de su amor y su desesperación lo llevó por las mismas rutas de deportación. Su último destino fue también Auschwitz, donde murió poco después. La máquina nazi había consumado su absurda crueldad, eliminando a ambos padres y dejando a las niñas
a merced del destino. Sin embargo, este mismo destino, con una ironía terrible, había salvaguardado el secreto contenido en la maleta de cuero. La muerte de Irene Neminovsky en Auschwitz no fue el final de su historia, sino el prólogo sangriento del triunfo póstumo de su arte, un testamento guardado en el silencio durante 60 años. Epílogo. La desaparición de Irene Neminovsky en Auschwitz en agosto de 1942 no significó el cese de la maquinaria de horror, sino el inicio de una persecución contra su ausencia. La ironía final y más cruel de su vida la encarnó Michel Epstein, su marido, quien, desoyendo todos los consejos de prudencia, dedicó los meses siguientes a la búsqueda obsesiva y trágica de Irene. Michel, el hombre de la seguridad burguesa acostumbrado a dominar los mercados, se convirtió en un Quijote de la burocracia. Escribió cartas desesperadas a las autoridades alemanas, francesas, a cualquier burócrata con un sello y un bolígrafo, intentando rastrear el número 50.400. Sus argumentos, la conversión al catolicismo, la contribución literaria, se estrellaron contra el muro de la indiferencia institucional. El aparato de Vichy y la Gestapo no distinguían entre el genio y el contable, solo veían la categoría que la ley les obligaba a ver. Su amor convertido en imprudencia fatal lo llevó a la misma trampa. Fue detenido en octubre de 1942, solo 3 meses después de Irene, y deportado por las mismas rutas. El matrimonio se unió finalmente en la ausencia y la miseria. Su muerte en Auschwitz fue tan rápida y anónima como la de su esposa, lo que consumó la aniquilación de la célula familiar. El destino de las hijas Denise y Elizabeth se transformó en la segunda parte de esta tragedia literaria. Niñas de 13 y 5 años quedaron a merced de la caridad y la clandestinidad en la Francia ocupada. Durante años su vida fue una fuga constante, una serie de alojamientos precarios con extraños y clérigos que las protegían, eludiendo la vigilancia del Estado francés que había condenado a sus padres. La maleta de cuero se convirtió en su verdadero hogar. No contenía ropa ni joyas, sino la memoria tangible de su madre. En medio de esta subsistencia nómada, Denise Epstein, la primogénita, custodiaba el objeto singular, el cuaderno forrado, el tesoro. A lo largo de la guerra, el manuscrito, aún sin título y con anotaciones a lápiz, fue movido, escondido y protegido sin que nadie, salvo Denise, conociera su verdadero contenido. Ella creía que eran los diarios de su madre, un recuerdo íntimo y doloroso. En realidad, era una bomba de tiempo literaria, una acusación de la historia. La supervivencia fue el precio de la memoria. Las niñas sobrevivieron al horror, pero el peso de la pérdida, el estigma del origen y la indiferencia del mundo literario las marcó profundamente. Francia, que había asistido al sacrificio de sus padres por su origen, no estaba dispuesta a celebrar a la Neminovsky viva ni a la muerta. Durante décadas el manuscrito durmió en la penumbra de los recuerdos. Denise, la guardiana silenciosa, no podía enfrentarse a la lectura de un recuerdo tan íntimo y tan pesado. Lo que creía ser un diario personal permaneció sellado, una reliquia dolorosa de una vida truncada, una precaución más que su madre le había legado. La literatura de Irene, tan popular y discutida en los años 30, cayó en un olvido polvoriento, víctima de la condena social y del horror de la historia. El giro del destino, la ironía más grandiosa y potente de toda biografía, llegó en el año 2004. Denise Epstein
Ya anciana y sintiendo la obligación de ordenar las pertenencias de su madre, pensó en deshacerse finalmente de aquella carga emocional. Iba a transcribir el diario para conservarlo antes de destruirlo, pues creía que las notas eran demasiado personales. Cuando abrió el cuaderno, descubrió que no eran lamentos personales, sino una novela inacabada de una lucidez aterradora. Suite francesa, un registro impecable y a sangre fría del colapso de una nación y su posterior ocupación, emergió del silencio. La publicación fue una sensación literaria global, un fenómeno que trascendió la crítica para convertirse en un evento cultural. El impacto fue demoledor. La novela, un triunfo artístico sobre la miseria humana y la pusilanimidad, fue elogiada unánimemente y galardonada con el prestigioso Premio Renaudot, un honor que la autora no había podido recibir en su vida. Esta atribución póstuma se convirtió en un acto de expiación nacional, un reconocimiento tardío de la injusticia y un mea culpa tácito de la inteligencia francesa que había guardado silencio. Neminovsky, la escritora que Francia y la sociedad burguesa de su tiempo habían rechazado por su origen y condenado a la extinción, regresaba del olvido para convertirse en un monumento ineludible a la lucidez y a la crítica social. Su obra era, póstumamente, su revancha más elegante y devastadora contra la hipocresía. El legado de Irene Neminovsky reside precisamente en esta fría objetividad, esta desapasionada capacidad de diseccionar el tejido social. Su estilo, brillante, afilado como el cristal, rehúye el melodrama y la moralidad fácil. Ella no juzga, diseca. Su visión formada por la fractura de la riqueza y el exilio le permitió ver a través de las fachadas sociales, revelando la codicia que movía al padre, la vanidad que consumía a la madre y la pusilanimidad y el terror que desintegraron a una nación entera. Ella escribió sobre el miedo, el desarraigo, la traición, no como temas de ficción, sino como las verdades fundamentales de la condición humana en el siglo XX. Irene Neminovsky encontró su hogar no en Rusia ni en Francia, ni en el catolicismo, sino en el lenguaje. Su lugar ineludible en el panteón de los grandes novelistas franceses del siglo XX no se basa en su martirio, sino en su genio implacable. Su vida marcada por el lujo que no daba consuelo y la muerte que no daba tregua, se resuelve en el triunfo de la palabra escrita. La maleta de cuero, el último refugio de su verdad, se abrió para cerrar el círculo de una vida de exilio. La observadora, que había sido silenciada por el odio, habla hoy con una voz clara y más potente que nunca, un recordatorio sombrío y elegante de que la literatura es a menudo la única justicia verdadera. La hija del Parvenu y la exiliada rusa se había convertido por fin en una figura universal, inmortalizada por el manuscrito que nadie pudo quemar. No busquen un epílogo pulido. No hubo una última frase que redondeara mi obra y una escena final donde la protagonista mira al horizonte. La literatura exige una conclusión. La vida real, es mucho más vulgar. Mi final no fue escrito con tinta, fue un registro en un libro de contabilidad. Auschwitz, Barracón 21, fiebre tifoidea. Nuevo tiempo para la reflexión poética. El tifus es un punto y final, no una metáfora. Es la burocracia del exterminio.
Yo que pasé mi vida diseccionando con bisturí la hipocresía de la alta sociedad, la cobardía del burgués y las pequeñas traiciones del corazón, terminé mi existencia no como un personaje trágico, sino como un número de expediente. La ironía es la única musa que sobrevive a la historia. Morí sin saber si mis hijas vivían. Morí sin saber si mi marido, Michel, respiraba aún en la cámara de gas contigua. Morí, sobre todo, con la tinta de mi suite apenas seca. Ah, mi suite. Ustedes la leyeron décadas después. La encontraron en esa maleta que mis niñas, mis pobres niñas valientes, Denise y Elizabeth, arrastraron en su huida. Creyeron que era mi diario. Quizás lo era. La encontraron y de repente la historia me dio la razón. Yo no escribía para el mal con mayúsculas. El mal extraordinario es casi un consuelo. Permite señalar al monstruo y distanciarse de él. No, yo escribía sobre el mal ordinario, el mal de la debilidad, el mal del miedo que se disfraza de pragmatismo, la decencia que se evapora cuando la cena se retrasa, el instinto de supervivencia que nos convierte primero en cómplices y luego en verdugos menores. Vi cómo mi Francia adoptiva, tan orgullosa de su libertad, se desmoronaba en 48 horas. Vi a los parisinos refinados convertirse en una marea de refugiados egoístas, pisoteando al débil para salvar sus cubiertos de plata. Eso fue Dolce. Desde aquí, desde este no lugar, donde el tiempo ha perdido su tiranía, por fin he visto las partes que faltaban. He visto la partitura completa de mi sinfonía inacabada. Vi cautiverio, vi a mis personajes, los que huyeron de París, enfrentados ya no a la ocupación, sino a la prisión. Vi la resistencia que intentaron organizar, sí, pero vi más claramente la prueba final, cuando la única forma de sobrevivir es mentir. ¿Cuánto vale la verdad? Vi la humanidad forzada a elegir, no entre el bien y el mal, sino entre la supervivencia y la nada. Y después, batallas y la paz. La paz. Esa paz llegó, el horror terminó, mis hijas crecieron, vieron la liberación, vieron cómo el mundo juraba nunca más. Esa paz que yo anhelaba, que imaginé como el silencio blanco después de la artillería, esa fue la única parte de mi obra que no pude escribir. Porque para escribir sobre la paz hay que haberla vivido, y yo era ya ceniza. Han pasado más de 80 años desde que mi pluma se detuvo. 80 años, un suspiro. Desde esta temporalidad, mi observación se ha vuelto absoluta. Y lo que veo me hiela más que el invierno polaco. Veo el telón levantarse de nuevo. La escenografía ha cambiado, los uniformes son diferentes, las banderas ondean con nuevos colores. Pero la obra, humanidad, la obra es exactamente la misma. Ustedes, los hijos y los nietos de esa paz que yo no pude escribir, ustedes que leyeron mi suite como un documento histórico, como una advertencia del pasado, la leyeron como quien mira un animal disecado en un museo, con una curiosidad distante, seguros de que esa especie ya se ha extinguido. Y ahora, mírense. Veo la misma prisa por deshumanizar, la misma facilidad para trazar una línea entre nosotros y ellos. Veo la misma hipocresía confortable,
la misma búsqueda tribal de un nuevo enemigo, cómodo, el que justifique sus miedos. Veo cómo la verdad se vuelve maleable, cómo se retuerce para que encajen sus odios recién adquiridos. Veo el mismo fracaso de la imaginación, la incapacidad de ver el rostro del otro. Mi condena final, escrita no con ira, sino con la certeza de un forense, es esta. No aprendieron nada. No aprendieron nada de las calles vacías de París. No aprendieron nada de las columnas de humo sobre los abedules de Birkenau. No aprendieron nada del silencio de los trenes que partían al alba. Han confundido el recuerdo con la memoria. Han construido museos para no tener que cargar con la lección. Mi observación implacable, esa que llamaron cruel o cínica, no era crueldad, era simplemente profecía. Porque el corazón humano, en su debilidad y en su terror a la soledad, es trágicamente predecible. Queda tanto por corregir, tanta ceguera voluntaria. Mi única, mi frágil esperanza ya no reside en ustedes. La humanidad olvida. Es un mecanismo de defensa para poder seguir desayunando cada mañana. Mi esperanza reside en la palabra desnuda, en la pluma, en el bolígrafo, en el post, en el golpe de tuit. Quizá la verdad de la literatura, la precisión con que se desnuda el alma, sea más duradera que la memoria histórica de los hombres. Quizás alguien, dentro de 100 años, lea Suite francesa y por un instante, un solo instante, reconozca el rostro que ve en el espejo. Yo ya no pude escribir. Mi testimonio está cerrado. Me resigno a ser lo que siempre fui, incluso cuando respiraba, la observadora silenciosa, la testigo que dejó constancia del derrumbe justo antes de que los escombros la sepultaran a ella también.